Saludos, mis queridos amigos. Tema de hoy. Jesús llevó el pecado por todos nosotros. La cita que tenemos está en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 21, y dice así: Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice el texto? El texto dice que el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Analicemos la palabra pecado en el original, en el griego, el idioma que se escribió en la Biblia. La palabra es hamartía. La palabra hamartía significa ofender, ofensa o transgresión. Pero viene de la raíz hamartán. La raíz hamartán no significa errar en el blanco. O también significa el egoísta, el que no comparte el premio, el que no comparte la recompensa. El texto está diciendo que Dios hizo a Jesús hamartía por nosotros. El que nunca ofendió, el que siempre compartió todas sus cosas, el que no fue egoísta, el que no fue transgresor, el que nunca ofendió, Dios el Padre lo hizo ofensor de la ley de Dios por amor a nosotros, para que nosotros seamos ahora justos delante de Dios. O sea, que ahora Cristo nos da su santidad y nosotros aparecemos delante de Dios el Padre como que si siempre hemos compartido el premio, como que si siempre hemos compartido la recompensa, como que si no hemos sido egoístas jamás, como que si nunca hemos ofendido, como que si nunca hemos transgredido la ley de Dios. Qué interesante. Mira todo lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Cristo, que no cometió pecado, Dios lo hizo hamartía, pecado, transgresión, por amor a nosotros. Ahora, vamos a analizar la otra palabra, el contraste. Tenemos la palabra hamartía, que es el pecado. Dios hizo a Cristo hamartía. Y nosotros que éramos hamartía, que éramos pecadores, Dios nos hizo dikaiosune. Esa es la palabra justicia. La palabra justicia, dikaiosune, significa equidad, en carácter o en acción. O sea que nosotros que éramos unos egoístas, desobedientes, profanos de la ley de Dios, gracias a Jesús, Dios nos ha hecho a nosotros. No es que Dios nos va a hacer, no, es que Dios nos hizo ya en Cristo. Ahora Dios nos ha declarado a nosotros como personas de equidad, tanto en carácter como en acciones. Eso es justificación. Significa conciencia, ecuánimes, ser personas ecuánimes, ser personas que actuamos por el deber de nuestras conciencias. Eso es lo que está diciendo el texto, que Dios ahora en Cristo nos ha hecho a nosotros personas que ahora estamos actuando no por las tradiciones de los hombres, no porque nos obligan, no porque nos meten miedo, no porque nos han comprado la conciencia. No, ahora el texto dice, ahora nosotros, gracias a que Cristo se hizo hamartía, y ahora nos hace a nosotros dikaiosune, o sea, nos hace limpios, nos hace rectos, tanto en equidad, en equilibrio. Ahora nosotros tomamos decisiones en base a la conciencia. Nuestra conciencia está sujeta a la palabra de Dios y al Evangelio de Cristo, porque hemos encontrado en Cristo la solución al problema de la muerte eterna y del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. O sea, nosotros entendemos ahora que hemos aceptado la oferta de Dios de que éramos transgresores, pero ahora nosotros somos declarados justos, dikaiosunes, delante de Dios. Ahora fíjate, ¿cómo podemos entonces hacer una transliteración de este texto al analizar esto de manera gramatical? Podemos ahora parafrasear 2 Corintios 5:21, y si le hacemos una traducción de acuerdo a lo que hemos hecho en el texto, podríamos decir esto: al que no conoció pecado, Dios por amor a nosotros lo hizo pecador, para que nosotros lleguemos a ser ecuánimes por el deber de nuestras conciencias, más que la rigurosidad de la ley. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. En pocas palabras, nosotros ahora obedecemos a Dios porque nosotros lo conocemos y nos deleitamos en poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, porque hemos sido limpios de nuestras conciencias,
de nuestros traumas, de nuestros temores, de nuestro pasado, y ahora actuamos de acuerdo al dictado de nuestra conciencia que nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Fíjate que ahora nosotros no actuamos por miedo, ni por temor, ni porque queremos ganar la salvación, ni porque creemos que nos salvamos por las obras, sino que ahora el resultado de acreditar a Cristo en nuestra vida y de aceptarlo, de conocerlo, de aceptarlo, inmediatamente entendemos que Dios nos ha hecho a nosotros justos y ahora nosotros vivimos de acuerdo al dictado de nuestra conciencia basado en la palabra de Dios, entendiendo que el que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Ahora tú te preguntas, pastor, gracias por explicarme este regalo que Dios me está haciendo. Pero seguramente tú te preguntas, ¿y cómo es que nosotros nos convertimos en pecadores, pastor? ¿Por qué nosotros tenemos que cargar con la culpa de Adán si nosotros no somos pecadores? Bueno, mira, ¿cómo nos convertimos en pecados? O en pecadores, mejor dicho. ¿Cómo hacemos pecado y cómo nos convertimos en pecadores? Pero también cómo salimos del pecado. O sea, ¿cómo podemos salir del pecado? Bueno, en Romanos capítulo 5, verso 12 y verso 19 dice que nosotros hemos recibido la herencia de Adán, la herencia de la muerte. Y el verso 19 dice que nosotros hemos recibido la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús. El texto dice que recibimos la herencia de Adán porque Adán desobedeció. Pero el verso 19 dice que recibimos la herencia de la obediencia porque Cristo obedeció. Es decir, este texto es paralelo con 2 Corintios 5:29. Lo que dice Romanos capítulo 5:12 dice, Adán desobedeció, Adán entonces nos ha compartido la muerte. La muerte llegó por la desobediencia de uno. Luego el verso 19 dice que Cristo, que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros y gracias a Cristo hemos recibido nosotros la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo nos trae a nosotros la vida eterna. Ahora, el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? De acuerdo a Romanos 5:12 y 19 y Génesis 1, capítulo 2 también, el capítulo 3 nos dice que el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán. Pero también dice que el pecado entró en mí, en Walker Montilla, porque de igual modo que Adán, yo también decidí por mí mismo voluntariamente pecar. Es decir, Adán pudo haber no pecado, pero Adán eligió pecar. De la misma manera, cuando yo he pecado contra Dios, cuando yo he hecho jamartía, es porque voluntariamente yo lo quise hacer. También yo he pecado entonces. O sea que Adán no tiene la culpa de mi pecado, ni yo tengo la culpa de Adán. Lo que el texto está diciendo es que la muerte es una consecuencia del pecado, tanto de Adán como los míos. La paga del pecado es la muerte. Pero ahora el texto 19 dice, del capítulo 5 de Romanos, que Jesús nos da a nosotros su obediencia y gracias a la obediencia de Cristo, que ahora hemos sido justos, dikaiosune, justificados, ahora nosotros no solamente tenemos la justificación de Dios, sino también la obediencia de Cristo. Ahora entiendes por qué Jesús dice: el que cree y es bautizado será salvo. Porque en el momento que tú te bautizas, no solamente recibes la justicia de Cristo, sino la obediencia de Cristo. Es como que si tú nunca has pecado. O sea, el Padre te transfiere la obediencia de Jesús y la justicia de Jesús. Ahora, escucha bien. Vamos a analizar entonces lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y el versículo número 19. Antes de que lleguemos a la conclusión de nuestro estudio bíblico de hoy. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo número 19. ¿Qué dice el texto? Dice así, 2 Corintios capítulo 5 y el versículo número 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra desobediencia, paracoé, en el original bíblico significa una persona que no quiere escuchar atentamente. Eso es lo que significa desobediencia. A veces nosotros hacemos el énfasis de la palabra desobediencia en las acciones, pero las acciones simplemente son el resultado de que nosotros nos hemos separado de Cristo, porque el texto dice que desobedecer, la palabra paracoé, desobediencia, significa inatención, significa negligencia a escuchar, significa oír mal de manera intencionada.
¿Qué es lo que el texto está diciendo? El texto está diciendo que cuando Dios nos habla a través de su palabra y nosotros no queremos escucharlo intencionalmente, no queremos tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestros negocios, en nuestro egoísmo, y somos desatentos con el llamado de Dios al arrepentimiento. Somos desatentos, negligentes a escuchar el Evangelio, entonces estamos cometiendo desobediencia. Los resultados de la desobediencia son fornicación, adulterio, hechicería, idolatría, etcétera, etcétera, y para de contar. Es decir, cuando yo no escucho a Dios, los resultados van a ser los actos pecaminosos. Por eso la palabra dice que pecar, para coe, desobediencia significa no escuchar la voz de Dios o ser una persona que no presto atención a la voz de Dios. Ahora, lo que la Biblia nos dice en este estudio bíblico es que Jesús se hizo obediencia y en la obediencia de Cristo es la nuestra. El texto dice que Jesús fue obediente, su vida fue obediente, pero que el Padre transfirió los pecados de nosotros a Cristo y entonces lo hizo hamartía, lo hizo pecado, para que gracias a Cristo que el Padre lo hizo hamartía, tú puedas ser una persona dicayo suné, una persona justa. Y sabemos entonces que ya una persona justa es aquella que actúa en base a su conciencia, basada en la palabra de Dios, porque ahora tiene una obediencia perfecta. Para Dios la obediencia perfecta es la persona que toma tiempo para escuchar su palabra. Eso es obediencia para Dios. Para Dios una persona que es obediente es la que escucha atentamente su palabra. Upocoe es la palabra en el original. Desobediencia es para coe, pero obediencia es upacoe. Upacoe significa escuchar atentamente, ser sumiso a la voz de Dios, vivir una vida conforme a la voz de Dios. ¿Te das cuenta? O sea que lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que tú no eres una persona perfecta. No, Jesús es perfecto. Jesús, por amor a nosotros, el Padre lo hizo pecado. Pero lo que Dios está diciendo es que no está buscando personas perfectas, está buscando personas que estén dispuestas a escuchar su palabra, porque lo importante para Dios no es la perfección, sino el conocimiento y el crecimiento. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso tú puedes confiar en Cristo, tú puedes entregar tu vida a Cristo hoy. Si tú comienzas a escuchar atentamente la voz de Dios, te haces sumiso a la voz de Dios, comienzas a confiar en la palabra de Dios, entonces el texto dice de 2 Corintios 5:19 que gracias a Jesucristo tú ahora puedes alcanzar una obediencia. ¿Por qué? Porque tú estás atento a la palabra de Dios. Mientras tú más escuchas la voz de Dios, mientras tú más sumiso estás a la voz de Dios, mientras tú vives más en conformidad con la palabra de Dios, menos actos pecaminosos seguirás haciendo. ¿Por qué? Porque tú vives sujeto a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos entonces nosotros a esta conclusión? Mira, Jesús se hizo hamartía por amor a nosotros. Pecado. Se hizo transgresión. Jesús nos libra de toda hamartía. Jesús nos libra a nosotros, gloria a Dios, de todo pecado, de toda transgresión, de todo acto pecaminoso, de todo egoísmo. Eso es lo que dice el texto. El texto dice que Jesús se hizo hamartía y que te libra a ti de hamartía, de pecado. Luego el pecado, hamartía, se desarrolla en la medida en que yo no presto atención a la palabra de Dios. Si yo no presto atención a la palabra de Dios, la hamartía sigue desarrollándose. Pero si yo presto atención a la palabra de Dios y comienzo a ser sumiso a la voz de Dios, entonces yo no estaré en hamartía. Yo estaré en upocoe, en obediencia, en sumisión, escuchando atentamente la voz de Dios. Escuchad la voz de Dios, su palabra, de manera atenta y ser sumiso a la palabra de Dios es la verdadera obediencia. Para Dios, la persona que realmente está obedeciendo y no está cometiendo pecado es aquella persona que escucha su palabra y comienza a ponerla en práctica. Para Dios, esa es la persona obediente que está en Cristo. Por eso, mi querido amigo, este es el llamado. Recuerda lo que dice el texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios te bendiga y que podamos nosotros seguir escuchando la voz de Dios. Te espero en el próximo estudio. Jesús se hizo portador de pecados por nosotros y pagó nuestros pecados
para que ahora nosotros seamos hijos de Dios y podamos vivir vidas sumisas a la voluntad de su palabra. Entonces, esa es la persona que Dios espera, una persona que esté atento a la voz de su palabra. Dios te bendiga.